quería hacer un repaso así al toque de lo que se hizo la semana anterior, que bueno, es en el capítulo 1 de eventos psicológicos y ciencia psicológica, la sección 1, el capítulo 1 era el aislamiento y la investigación en los eventos psicológicos. Entonces, acá pudimos ver cómo cómo empezaba Cantor, primero definía el objeto de estudio, o sea, lo caracterizaba, decía más o menos qué es conducta o qué es lo psicológico, luego lo seccionaba, que era la parte de análisis, y luego hacía una interpretación, ¿no? De eventos a partir de las categorías desarrolladas. Uh-huh. Luego vimos esto de acá, ¿no? Que era interacción. Uh-huh. Veíamos de que básicamente todo lo que plantea Cantor se basa en esa forma de hacer psicología. Primero definir, luego analizar y luego interpretar. Uh-huh. También veíamos un poco estas características que diferencian a los eventos psicológicos de otro tipo de eventos, ¿no? Que era que los eventos físicos son conmutativos, los pasivos y los psicológicos ajustivos. Ya sé, ahí mejor. Veíamos que la palabra interacción significa acción recíproca, o también se puede entender como relación entre instancias distintas, o codependencia entre sujeto y objeto. Uh-huh. O bueno, interacción en el sentido amplio puede también ser entre objetos, ¿no? En el caso de las interacciones físicas. Uh-huh. Y bueno, veíamos que algunas características del evento psicológico era que podrían ser flexibles, espontáneos, históricos, explorativos, manipulativos y orientativos. Y otras características son que pueden ser diferenciales o específicos, o con especificidad, variables, integrativos, modificables, demorables e inhibibles. De ahí vimos que Cantor habla un poco de la psicología animal y comparada, la psicología infantil, la psicología del desarrollo, la psicología social o cultural, psicología fisiológica, clínica, educativa y psicología general, que serían las ramas de la psicología. Uh-huh. Y bueno, ahí hablaba un poquito de lo que es la historia de la psicología, de algunos eventos, nos hablaba un poco de básicamente de eso, ¿no? Nos hablaba un poquito de lo que él entendía como mentalismo, que es algo así como que la mente influye sobre el cuerpo, o que el cuerpo influye sobre la mente, o también en el mentalismo estructural, que era más o menos entender lo que se entendía para Wilhelm Wundt. Y bueno, eso es básicamente muy a grandes rasgos lo que se vio la semana anterior. Uh-huh. Esta semana lo que toca es esto de acá, ¿no? El capítulo 3, el análisis de las interacciones psicológicas. Uh-huh. En este aspecto quería hacer recordar que habían 3 preguntas, ¿no?, que se hicieron al respecto de la sesión anterior, que era ¿qué terapias tiene el interconductismo? ¿Qué son los medios de estimulación? Y diferencia entre objeto y función de estímulo, y si es que esa diferencia no es mentalista. Bueno, con respecto a terapias, eso lo se responde rápidamente. Bueno, el interconductismo no tiene ninguna terapia, sino que tiene metodologías para la evaluación psicológica que te permiten diseñar, hacer diseños de intervención basados ya en procedimientos conductuales que ya se han desarrollado por otros psicólogos, como Joseph Wolpe, o incluso y bueno, en general, ¿no?, por todo lo que es modificación, también inventar algunos procedimientos no estandarizados para casos particulares de ser necesario. Pero eso es algo que ya que bueno, que no es algo que se vaya a estudiar todavía. De repente, ya posteriormente, cuando trabajemos con otro libro.
¿Qué son los medios de estimulación y si esta diferencia entre objeto y función de estímulo si no es mentalista? Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, empezamos entonces. Quería poner este esquema, que es el análisis de las interacciones psicológicas. Empezamos el capítulo. Y este esquema dice continuo conductual. En realidad, esto de aquí no forma parte del libro que estamos viendo, sino que es del libro de Psicología Interconductual, un ejemplo de construcción científica sistemática, que tampoco lo dibuja Cantor de esta forma, ¿no? Sino que él hace como un esquema donde ve lo que es la evolución inorgánica, la evolución filogenética, la evolución, bueno, la maduración o la ontogenia, y la historia interconductual, que también sería como una evolución ontogenética, pero ya no es tanto una maduración de los órganos, sino que es más como, digamos, la evolución de los contactos funcionales de un objeto con estímulos, ¿no? Esto de la historia interconductual lo desarrolla Cantor más en el capítulo siguiente, pero quería presentarlo porque, digamos, si queremos entender la conducta para Cantor, que es la interconducta, tendríamos que entender este concepto, ¿no? De continuo conductual, como digamos, la evolución de los diferentes tipos de interacciones integradas entre sí, ¿no? Y a este continuo es al que se le va a tomar un segmento. O sea, de todo el continuo conductual se va a cortar una parte, y a esta parte se le va a denominar segmento conductual. Yo ahí tengo una duda yo. Cuando dicen continuo conductual, ¿se refieren a que la persona siempre está presentando conductas todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Desde antes de que nazca hasta el día en que se muere. Y mientras duerme también, todo el tiempo. Ya. Entonces, claro, todo el tiempo estaría presentando interacciones de los tipos que vimos la semana anterior, ¿no? Todavía interacciones físico-químicas, biológicas y psicológicas. Todas esas interacciones, todos los organismos lo presentan las 24, bueno, sí, se podría decir, ¿no? Los organismos lo presentamos las 24 horas del día, todos los días, desde antes de nacer hasta que nos morimos. Y a ese continuo les vamos a cortar una parte, ¿no? Y esta parte que cortamos es el segmento conductual. Se podría decir que, digamos, a partir de la evolución inorgánica, de la materia inorgánica, van a surgir también organismos responsivos, ¿no? Que pueden presentar actividad fisiológica orgánica y que van a presentar una evolución filogenética a través de las especies. Se podría decir que como algo tipo lo que evaluaba Darwin o en genética, ¿no? De tipo selección natural, y también habría una evolución madurativa, ¿no? Cómo los órganos se van desarrollando, y a partir de eso también va a haber la historia interconductual, ¿no? Los contactos que cada organismo tiene con los estímulos va a generar cambios en toda esta evolución conductual. Entonces, eso se segmenta. Bien, creo que ya he sido bastante redundante, pero espero que se haya entendido bien. Y bueno, quería poner de acá, que también es en realidad esta partecita de acá tampoco está en el libro, sino que lo saqué de un artículo, que se llama Manifiesto Interconductual, que también es de Cantor, de 1980, donde plantea unos esquemitas un poco así, donde se ve como el segmento conductual físico-químico sería una cosa media así, donde se ve, digamos, los límites de campo, los auspicios, ¿no? Se ve un objeto, interactúa con otro objeto de manera conmutativa, ¿no? O sea, hay un intercambio equivalente de energías, según lo que planteaba Cantor en el capítulo anterior. En las interacciones biológicas ocurre algo como esto, ¿no? Hay un estímulo que presenta una respuesta, son interacciones responsivas entre un organismo que presenta respuestas ante un objeto de estímulo.
Y en las interacciones psicológicas ya es un poco así, ¿no? Este ya sería el segmento conductual completo, donde se ve el organismo que también presenta respuestas ante objetos, y estos objetos presentan actividad. La actividad de los objetos va a estimular al organismo y el organismo va a responder ante los objetos. Y al darse este contacto va a ir cambiando, digamos, la forma en que se relacionan el estímulo y la respuesta. Estos cambios en la relación a partir del contacto, digamos, o se podría decir como el efecto que tiene el estímulo sobre la respuesta y la respuesta sobre el estímulo va a ser la función estímulo y la función respuesta. Podemos ver de que ya hay como que más elementos, ¿no? O sea, como que se va sumando. Eso era lo que quería mostrarles en estos 3 esquemas. Digamos que acá ya se le suma, ¿no? La función estímulo, la función respuesta, la historia interconductual y el medio de contacto. Que si bien el medio de contacto es físico-químico, es más de interés en la psicología. Se puede decir que el medio de contacto sería como lo que estudiaría la psicofísica, se puede decir, más que la física. Pero se ve acá, ¿no? Ahí, aquí las interacciones son ajustivas y se representan con esta flechita bidireccional. Aquí creo que hasta este punto he mencionado varias cosas que se prestan a la opinión y tal vez a la crítica, no sé. O a la confusión, tal vez, incluso. Yo resaltaría el hecho de que bajo el interconductismo, o sea, con respecto a la causalidad, aquí cuando hablamos del segmento, se puede ver que todos los elementos influyen. No es que algo influye en lo otro, como es en la triple relación de contingencia del conductismo skinneriano, sino que en el interconductismo, la historia interconductual, la función de estímulo, la función de respuesta, todos los elementos se configuran al mismo tiempo. Y esa también es, creo que es su característica, ¿cómo se llama? Cuando están todas coordinadas a la vez, sincronicidad. Y en esta parte, en la imagen también se puede ver eso, que creo que es una parte importante del interconductismo. Sí. Yo algo que quería mencionar acá es bueno, algo que menciona Cantor es que los eventos psicológicos en cierta forma no dejan de ser biológicos, solamente de la misma forma en que los eventos biológicos no dejan de ser físicos y químicos. Solamente que, claro, los eventos psicológicos se diferencian de los otros eventos biológicos, por decirlo, ¿no? De la misma forma que los eventos biológicos se diferencian de los otros eventos físicos y químicos. Las diferencias, pues, es lo que ya se vio en el capítulo anterior. Pero bueno, este era el primer punto que quería mostrarles, ¿no? Sí. De hecho, pueden ver que son esquemas inclusivos, o sea, este esquema incluye el anterior y este esquema incluye el anterior. Esto es el segmento conductual. Se puede decir que cuando Cantor definía la conducta, es como que, bueno, empieza caracterizándolo, ¿no? Con la parte de definición y luego va a la parte de análisis, empieza a seccionar la conducta, cuáles son las partes, los elementos de la conducta. Y se puede decir que esto es una conducta, o sea, estos serían todos los elementos que la componen. O bueno, todos los elementos que componen un segmento de conducta. Porque claro, la conducta completa sería esto de acá, por decirlo de algún modo. O bueno, interconducta es el término que usa Kant. A ver, aquí estaba poniendo estas definiciones. Esta formulita tampoco está aquí en el libro. En el libro la fórmula que nos ponen es esta de acá, ¿no? Función estímulo afecta sobre la función respuesta.
Ujú. Acá, pero quería ponerla porque, bueno, porque es una buena forma de resumir los elementos del campo. Solamente la puse por eso, ¿no? Por las abreviaciones también que son prácticas de usar. Eh, Nos pone el segmento conductual y situaciones conductuales. ¿Qué es el segmento conductual? Pues bueno, todo esto, ¿no? Aquí se define como fracción del flujo continuo de conducta. O sea, toda la evolución del continuo conductual le tomamos una fracción, un momento específico de su evolución, y ese es el segmento conductual. Debería decir que este es el campo psicológico. Sus elementos son los que vienen a continuación. Está el objeto de estímulo. Mm, a ver, el objeto de estímulo, la función de estímulo. Bueno, aquí hace una distinción, ¿no? Hay un objeto que estimula, está el estímulo del objeto y la función de estímulo. Aquí quiero hacer acotación a una de las preguntas, ¿no? Que mencionaba. Diferencia entre objeto y función de estímulo y si eso no es mentalista. Desde mi punto de vista, no se puede considerar mentalista, porque en realidad no es nada raro. Simplemente hay un organismo, el organismo está en actividad, o sea, presenta respuestas. Este organismo en actividad va a entrar en contacto con otros objetos, con otros elementos de su entorno, o puede ser también consigo mismo. Entra en contacto, estos elementos también presentan una cierta actividad o van a tener una cierta señalización al estar en presencia o al entrar en contacto con el objeto, con el organismo, y el efecto que tenga el estímulo sobre la respuesta sería la función de estímulo. Y la adaptación de la respuesta ante los estímulos sería la función de respuesta. Entonces podemos ver de que no hay nada de mentalista acá, solamente hay un organismo, actúa, entra en contacto con objetos, los objetos pueden presentar actividad y si al entrar en contacto, estos objetos van a tener un efecto sobre las respuestas del organismo y el organismo se va a adaptar ante estos efectos. Entonces no hay, en realidad es bastante naturalista. No se está mencionando nada extraño, ni sobrenatural, ni fantasmagórico. De hecho, es hasta intuitivo, que más o menos es lo que pasa. ¿Y cuál sería la diferencia entre el objeto y el objeto de estímulo? Bueno, un objeto puede ser cualquier cosa. O sea, cualquier cosa en el mundo prácticamente sería un objeto. Pero un objeto de estímulo es un objeto que estimula. O sea, es un objeto que adquirió una función de estímulo a partir del contacto con un organismo. O sea, digamos que el objeto que estimula el organismo sería un objeto de estímulo. Si no estimula el organismo, no es un objeto de estímulo, es un objeto. Sí. ¿Podría poner un ejemplo? Claro. No sé si han visto Los colores de la vida en Netflix. ¿Los colores de qué? De la vida. De la vida. Ya. Es una serie. Así es. Ya, no. Por ejemplo, todos vemos diferentes ondas de color, patrones de color o diferentes situaciones. Los pájaros, los perros, los gatos, ¿no? Por ende, no es lo mismo que nosotros entremos en contacto con un pájaro a que un pájaro entre en contacto con un pájaro, ya que ellos ven luz, güey. Por ende,
cuando nosotros entramos en contacto con un pájaro, nuestra función estímulo es diferente, nuestra función respuesta es diferente. Esto también es por los factores situacionales, ¿no? Y el medio de contacto. Ya que las plumas de los pájaros, para los pájaros, según el estudio, se ven en luz UV, o sea, como moradas, sombras, y esto provoca que su función sea diferente, ya sea que para identificar machos, hembras, y si están en apareamiento o están haciendo ciertos comportamientos como para defender el territorio. Entonces ahí su función de estímulo pues cambia completamente. Y esto tiene que ver también con el organismo, ¿no? Y la historia interconductora. Exacto. Digamos, o sea, sí es una distinción conveniente. Bueno, entre objeto y estímulo puede ser a veces confuso, ¿no? Diferenciar entre cuál es el objeto y cuál es el estímulo, porque hay veces en las que el mismo objeto puede ser el estímulo. O sea, como que no hay tal vez necesidad de hacer esta distinción, pero hay otras veces en las que sí. Digamos, se entiende, ¿no? De que, digamos, si, por ejemplo, cuando una persona hace un monólogo, se entiende que está interactuando con estímulos, pero estos estímulos son acciones del propio organismo, del propio sujeto. Entonces estaría interactuando consigo mismo como objeto, o sea, uno estaría siendo organismo y objeto a la vez. O sea, siempre, o sea, no es que los estímulos, o sea, nunca van a venir de la nada, o sea, siempre tienen algo material, ¿no? Un soporte material en el cual se dan. Pero en este caso, cuando haces un monólogo, ¿no estarías interactuando en sí con el lenguaje? Sí. O sea, claro, no interactúas contigo mismo, ¿no? Porque interactúas con palabras que tienen un contexto, significado, y que esas palabras tienen cierta repercusión a ti que hace que actúes de cierta manera, porque por lo que he visto aquí somos de diferentes países. ¿No? Unas palabras significan algo aquí, en México o en diferentes estados, que hacen que interactuemos de una forma diferente o tengamos ciertas respuestas, ¿no? Bueno, funciones, respuestas. Claro. Bueno, yo quería hacer esta distinción porque Cantor, o sea, hace estas tres diferencias. Se habla primero del objeto, luego habla del estímulo. Bueno, en realidad no habla mucho del estímulo, sino más bien que lo incluye en su gráfico. Y luego habla de la función estímulo. Entonces, estas tres delimitaciones. Sí. Entonces, ahí yo puedo suponer que, digamos que si yo interactúo, por ejemplo, con palabras, que serían los estímulos, cuando alguien hace un monólogo, estas palabras serían la actividad de un objeto. Y si es un monólogo, el objeto de estímulo sería yo mismo. Y los estímulos serían las palabras que yo mismo estoy diciendo en el monólogo. Y con esas mismas palabras es que yo estoy interactuando. Y claro, estas palabras tendrían funciones diferentes, ¿no? ¿Dónde empezaron? O al menos así lo he entendido yo. Digamos, claro que hay veces en las que entre objeto de estímulo y estímulo no se podría diferenciar, ¿no? Digamos, si una paloma ve un operando dentro de una caja de Skinner, se entendería que el operando es el estímulo y objeto de estímulo. Pero de repente si la paloma tiene que presionar el operando cada vez que se enciende una luz, ahí ya se podría diferenciar, ¿no? Entre el objeto y el estímulo, que ya sería la luz que se enciende. O podría entenderse tal vez cuando alguien ve en televisión, ¿no? En la televisor sería el objeto de estímulo y lo que se presenta en la pantalla sería el estímulo. Claro. Y la función de estímulo sería el efecto de lo que se ve en la pantalla sobre mi conducta.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Ujú. Y esto variaría, digamos, claro, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, si yo aplaudo, digamos, imaginemos una cucaracha. Esta cucaracha es un objeto y también podría surtir de estímulo al mismo tiempo, pero este estímulo podría presentar diferentes funciones, ¿no? O sea, es una cucaracha, de repente, en cierta cultura, de repente puede ser que hayan adorado las cucarachas, ¿no? Entonces ven a la cucaracha y genera como que respuestas de adoración y de rezos, por decirlo, ¿no? Otra persona ve a la cucaracha y presenta como que respuestas de miedo y empieza a querer correr y u otra, como que ve la cucaracha y como que presenta y como que va y la mata. U otra ve a la cucaracha, se congela o se desmaya. Entonces, entonces esta cucaracha puede presentar diferentes funciones de estímulo en diferentes personas. De la misma forma, una misma respuesta, como por ejemplo aplaudir, puede presentar diferentes funciones adaptativas ante diferentes estímulos. Por ejemplo, si yo aplaudo para festejar algo en un cumpleaños, ¿no? Bravo, que cumplió años, ¿no? Se entendería que estoy celebrando. Si alguien hace una estupidez y yo le empiezo a aplaudir, se entendería tal vez que no estoy celebrando, sino que me estoy burlando. O si hay una mosca y yo empiezo a aplaudir persiguiendo a la mosca, ese aplaudir no es un celebrar, es tratar de matar la mosca. O si hace calor y empiezo a aplaudir cerca de mi cara, ese aplaudir es echarme aire. Entonces vemos cómo una misma respuesta presenta diferentes funciones según la situación. Según ciertos... Aquí en el libro dice, el estímulo es una acción u operación realizada por el objeto con respecto al organismo con el cual interactúa. Es una acción u operación. Está bien, qué bueno. No sé, esa definición creo que me la pasé. Pero ya ¿En qué página está? En la página 34. De la última línea, 2 antes. Ya, ahora lo busco. Voy a anotar. Y como refieres ya, el objeto de estímulo es lo que haces, ¿no? Con el objeto. Pero entonces, no todos los objetos son estimulantes, ¿o sí? Ajá. Claro, no todos los objetos. Sí. Claro, para que un objeto sea estimulante necesita entrar en contacto con un organismo. Y que ese organismo tenga las características fisiológicas que le permitan también interactuar con este objeto. Claro. Pero sí todos los estímulos son objetos. O pueden ser objetos. Bueno, pueden ser otros organismos, ¿no? Claro. Ajá. Pero bueno, todos los estímulos pueden, o en su mayoría son objetos, pero no todos los objetos son estímulos. Espérate. Está bueno. En el campo, o sea, en el campo están los objetos, pero para que sea considerado objeto de estímulo, de entre todos esos objetos, uno interacciona con la persona, y ahí es cuando ya se le considera objeto de estímulo. Pero... Bueno, se entiende de que también, o sea, un objeto de estímulo no necesariamente es idéntico al estímulo. O sea, por ejemplo, en el caso de la cucaracha y uno responde ante la cucaracha, pues claro, el objeto de estímulo y el estímulo es el mismo. Pero, por ejemplo, si una persona ve a una chica y esta chica le saca el dedo medio, entonces, y uno ve que se saca el dedo medio, entonces la otra persona va y le saca el dedo medio también. Entonces, el objeto de estímulo sería la chica y el estímulo sería sacar el dedo medio.
Y claro, y la función de estímulo sería esta respuesta, el producir una respuesta defensiva, ¿no? Pero entonces, para que también sea un estímulo, tiene que tener una historia interconductual. O sea, Bueno, yo como lo veo, puede darse al primer contacto. pero bueno, yo como lo veo es que no todos los objetos pueden llegar a ser estímulos, pero sí todos los estímulos en algún momento son o llegan a ser objetos. Bueno, provenir de un objeto podría ser, porque no necesariamente es el mismo objeto. O sea, puede ser la acción de un objeto. Claro. Sí, ahí sí se entiende así. En tu ejemplo, Yair, dices el objeto sería la chica, el estímulo, claro, el dedo medio. Ajá. El objeto de estímulo, el rechazo que te genera esa situación. Bueno, esa sería la función estímulo. Esa sería la función de estímulo, ¿no? Y el objeto de estímulo. No, o sea, el objeto de estímulo es la chica, pues, porque claro, a ver, porque claro, se está reaccionando ante ella. Eso le vamos a poner objeto de estímulo. Objeto de estímulo, ¿cierto? Sí, ya está. Ya. Menos, ya está. Ya no sé. Otra vez, en esa situación, el objeto de estímulo es la chica. El estímulo viene del dedo. La función de estímulo sería el rechazo que te genera esa situación. Ajá, sí. Y ya. Y bajo este concepto también que dice en el libro, el estímulo es una acción u operación, claro. En este caso, el hecho de que la chica saque el dedo medio viene a ser una acción u una operación. Sí. Ajá. Bueno, ya, a mí sí me queda más claro. Claro que también, o sea, yo mencionaba de que hay veces en las que no se diferencia entre objeto de estímulo y estímulo, ¿no? Por ejemplo, porque digamos, hay objetos que no realizan acciones, pero igual podemos interactuar con ellos, ¿no? Un lápiz no se mueve. Entonces, se podría entender de que en esos casos la sola presencia del objeto ya sería el estímulo. O sea, ya no estaría generando, o sea, ya no estaría realizando actividades el lápiz, ¿no? O mi cuaderno, ¿no? Mi cuaderno no se va a mover solito. Claro. ¿El lápiz no sería un medio de contacto? No. ¿Para realizar una conducta? No, el medio de contacto, lo vamos a ver ahora. A ver. El medio de contacto son condiciones que posibilitan el contacto con objetos. Aquí hay esta división, a ver, que hace Cantor, que es medio de contacto, pueden ser distales o proximales. ¿Cómo es esto de...? En general el medio de contacto se hace más en el análisis de interacciones perceptuales o atencionales, más que nada. No tanto en otro tipo de interacciones. ¿Por qué? Porque, bueno, más que nada implica, bueno, este es el medio de contacto, hay que aclarar, ¿no? Este es el medio de contacto en Cantor, porque también otra cosa es el medio de contacto en Rives. O sea, Rives habla de medio de contacto físico-químico, ecológico y convencional. Pero esos conceptos no están en este libro. Acá solamente habla del medio de contacto y se entiende que es físico-químico. Eso de medio de contacto ecológico y convencional no aparece en este libro. De razón no lo encontraba. Ajá. Yo estaba buscando el medio de contacto convencional, ecológico, y decía, ¿por qué no está? Claro. Claro, porque eso después lo introduce Rives. Acá solamente se entiende esto, ¿no? Entonces, el medio de contacto sería únicamente o bien distal o proximal. Por eso mencionaba que el medio de contacto sería más o menos como que objeto de estudio de la psicofísica. Digamos, ¿no? Cuando
te ponen, por ejemplo, estos estudios de umbral diferencial, ¿no? Cuando te ponen, por ejemplo, una pelota de 5 kilos en una mano, una pelota de 6 kilos en la otra, y como que no diferencias mucho, ¿no? Lo sientes casi el mismo peso. Pero luego te ponen en una mano una de 10 kilos, en otra de 5, y ahí ya te das cuenta de cuál pesa más, ¿no? Ahí hay un umbral diferencial de cómo es el peso mínimo necesario para que tú sientas una diferencia. Pues ahí ya se estaría evaluando en cierta forma, bueno, esa sería una interacción perceptual, pero para que esta interacción perceptual se dé, tiene que haber un medio de contacto proximal, o sea, es un contacto directo con el estímulo, que se daría más, puede darse a nivel táctil o a nivel táctil, o incluso yo diría que propioceptivo en este caso, o también a nivel gustativo, ¿no? Cuando, digamos, uno prueba algo con la boca y las partículas de lo que está probando como que se diluyen en la saliva y siente el sabor, eso sería el medio de contacto proximal. Digamos, esta disolución de las partículas del objeto en la saliva o la presión que ejerce sobre la piel algún objeto con el que estamos en contacto. Mientras que el medio de contacto distal podrían ser, digamos, partículas de un objeto que se desprenden y viajan por el aire y que éstas nos permiten entrar en un contacto olfatorio, por decirlo de algún modo, o también las partículas, las ondas lumínicas que entran que permiten que podamos entrar en un contacto visual con el objeto, o el aire o las ondas sonoras que nos permiten escuchar los objetos, ¿no? También sería medio de contacto distal. Entonces ahí ya se entendería bien claro, ¿no? Entonces el lápiz no podría ser un medio de contacto desde esta lógica, sino que se entenderían más que nada que desde la perspectiva kanteriana tendrían que ser circunstancias físico-químicas, pero así definidas de esta forma. El lápiz yo diría que sería parte del contexto interaccional, diría yo. Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahí Cantor también nos menciona con respecto al medio de contacto, que no hay que confundir el medio de contacto con el estímulo. O sea, una cosa es las pelotas que pesan y otra cosa es la presión que esta pelota ejerce sobre nuestra mano, ¿no? Entonces, una cosa es el estímulo y otra cosa es el medio de contacto. Y de esta forma, y también es importante evitar atribuir funciones psicológicas a órganos. Acá se entiende de que el medio de contacto en buena medida forma parte del ambiente, no es algo que esté en el interior de nuestro organismo. Entonces, de esa forma también como que al hacer estas dos distinciones, ya evitas también caer en interpretaciones mentalistas de la psicología. Al momento de analizar la percepción, tú ya no entiendes, entonces lo que pasa es de que el objeto está viajando a través de mi sistema nervioso, llega al lóbulo occipital, por decirlo, al estas de las áreas de Brodmann, y ahí se produce una imagen mental. Entonces tú ya entiendes que no, eso no está pasando, sino que, bueno, uno entra en contacto y, bueno, hay una respuesta integral del organismo, ¿no? Y hay un ajuste de esta respuesta con el objeto. Entonces ya te cambia la interpretación al plantear este concepto de medio de contacto. Y bueno, básicamente eso. Creo que ya se entendió mucho mejor, ¿no? Por mi parte, sí. Sí. Bien. Sí. A ver, otro concepto, bueno, el de respuestas, ¿no? Una respuesta es un patrón de actividad en un C, ¿no? C es el segmento conductual o campo interconductual. En un segmento específico,
se presenta una respuesta específica ante un estímulo, o bueno, puede ser uno o varios estímulos en realidad, pero sí hay una respuesta en particular que es la que se va a ajustar. Esta respuesta ajustiva está conformada por otras respuestas. O bueno, diga, claro, ¿no? Es como que una respuesta está conformada, una respuesta presentada en un segmento conductual específico está conformada por varias microrespuestas, por varias unidades de acción integral de un organismo. ¿Cómo es esto? O sea, para Cantor, digamos, Cantor es antilocalizacionista y ni siquiera es tanto un holístico así cerebral, ¿no? O sea, no es de que toda la actividad cerebral en su conjunto genera la percepción, sino que toda la actividad corporal en su conjunto es la que dan una respuesta perceptual. Esta respuesta perceptual sería un sistema de respuesta que sería la unidad de acción integral más simple que compone una respuesta. También, ¿no? Una respuesta atencional de cuando uno ve un objeto y no solamente lo percibe, ¿no? Sino que también orienta sus sentidos y las actividades hacia ese objeto. Una respuesta preparatoria, ¿no? Cómo se va preparando para entrar en contacto con ese objeto, ¿no? Como que se alista y la ejecución que realiza con respecto al objeto, ¿no? O sea, hay varias respuestas, digamos, varias respuestas que son integrales en el sentido de que es la actividad total del organismo completo, que esta actividad total del organismo completo forma sistemas de respuesta. Y estos sistemas de respuesta se van a organizar de diferentes maneras para generar respuestas unificadas o patrones de actividad, por decirlo. Yo cuando leí esa partecita yo la entendí como que, o sea, la respuesta es en general, pero para analizar desde el interconductismo, incluso ahí se es más específico. Y al ser más específico, se toma el sistema de respuestas. Claro, aunque he visto algo curioso es que si bien este concepto de sistema reaccional o sistema de respuesta, no lo he visto en la psicología operante, pero sí he visto que siguen una lógica muy similar, digamos, ¿no? Cuando hacen esto del encadenamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, como moldeamiento. Se entiende, digamos, que el organismo no está aprendiendo en general un sistema de respuesta nuevo, sino que está aprendiendo a organizar los sistemas de respuesta con los que ya nace de una manera diferente, claro, de una manera diferente. Aquí podríamos mencionar que también hay un concepto de sistema de respuesta convencional, que no sé si es que Cantor lo manejará, pero por el momento no lo vamos a utilizar porque bueno, no lo he visto en el libro y no sé si Cantor lo maneje, pero por lo menos estos sistemas de respuesta en sí son sistemas de respuesta con los que de por sí, se puede decir que de por sí nacemos con ellos. O sea, es como que la actividad integral del organismo ante estímulos, se puede decir que es como prácticamente actividad fisiológica, solamente que se pueden reorganizar, o sea, podemos aprender a organizar estos sistemas de respuesta de formas distintas, y así aprendemos nuevas respuestas con nuevas funciones, o sea, con nuevas respuestas con la finalidad de adaptarse a situaciones diferentes. Sí. Y creo que es un ejemplo de eso en el capítulo anterior cuando habla de la conducta de escribir. Dice que escribir, o sea, sí es una respuesta, pero está compuesta de conductas pequeñas, ¿no? Que se van juntando, como dices, como si se encadenaran. Entonces, cuando aprendes a escribir, llega el momento de hacerlo tanto que ya pues tienes una respuesta compleja, que es una característica también del evento psicológico, ¿no? De integridad, creo que es, cuando se juntan todas.
pero en específico el sistema de respuestas, pues cuando haces cada letra, ¿no? Letra por letra, o sea, la unidad mínima de la respuesta. Ajá, y así lo entiendo yo. Y aquí en este capítulo dice eso también, que es la unidad de acción más simple que compone una respuesta, es a lo que llamamos sistema de reacción. Sí. Eso me parece interesante, que en el interconductismo o sea, se haga un análisis de todo y de cada uno en específico, como que cada elemento también tiene sus pequeñas De partes hecho, que componen. esto nos abre también cabida para un análisis también psicofisiológico, ¿no? O sea, porque, por un lado tenemos que analizar cómo es que las respuestas se adaptan a los estímulos y cuáles son los efectos que tienen los estímulos en base a la historia de aprendizaje y otros factores. Pero por otro lado, también podríamos analizar con qué sistemas de respuesta configuran una respuesta y cuáles son las actividades fisiológicas que permiten esta reorganización de sistemas de respuesta y cuáles son las actividades fisiológicas que componen cada sistema de respuesta. Entonces tenemos un análisis doble, por un lado por el lado de la fisiología y por otro lado por el lado del análisis conductual. Sí. En este caso se centraría en la psicología porque lo que se trata de estudiar aquí son los eventos psicológicos, ¿cierto? Pero eso no implica que lo otro no exista. Claro. He visto que Rives utiliza el concepto de sistema de respuesta convencional, o sea, como que son sistemas de respuesta que son aprendidos. No sé si Cantor lo llegará a manejar ese concepto, pero parece que acá los sistemas de respuesta no son en sí aprendidos, sino que uno aprende su reorganización y las funciones de respuesta. Sí, creo que ella habla de... Como decía, ¿no? La función de respuesta es el ajuste a las funciones de estímulo. Ahora, vamos al siguiente concepto, que es el de contexto interaccional, que también se presenta como factores situacionales, que son condiciones que afectan a la función estímulo-respuesta sin formar parte de ella, ¿no? Sin formar parte de la función estímulo-respuesta. O sea, es como que esta es la función de estímulo, esta es la función de respuesta, y aquellas condiciones que no son ni la función de estímulo ni la función respuesta, pero que afectan a esto, serían los factores situacionales o el contexto interaccional. Acá lo había dividido, ¿no? Contexto interaccional, lo puse como una ED porque generalmente así lo abrevia. Y bueno, nos plantea, ¿no? Puede ser respecto al objeto de estímulo, respecto al organismo y respecto a la interacción. Por ejemplo, ¿no? Si una persona está enferma, la enfermedad, digamos, tener fiebre, tos, por decirlo, puede afectar o influir en la forma en la que digamos, en la función de estímulo y en la función respuesta. Pero la enfermedad no es ni la función de estímulo ni la función respuesta, pero afecta sobre ella. También, o de repente una persona que esté cansada, fatigada, o que esté, digamos, excitada, o que esté, no sé, adolorida. Digamos, los estados fisiológicos en general, o alguien con una herida, o con un órgano, o de repente, ¿no? Le falta un brazo, una mano. También todo eso sería una función, parte del contexto interaccional con respecto al organismo. Con respecto al objeto de estímulo, mayormente nos presenta lo que es el fondo. Digamos, para poder ver un objeto, se necesitaría que este objeto haga contraste con el fondo, ¿no? Si quiero ver, por ejemplo, un objeto amarillo,
el fondo tiene que ser de un color diferente al amarillo. Si es del mismo color o un color semejante como el naranja, probablemente no me dé cuenta de este objeto. O también podríamos pensar en sonidos, ¿no? Se escucha un ruido fuerte, o alguien me llama, ¿no? ¡Yair! Pero hay otros ruidos por ahí. Entonces yo no voy a escuchar ese ruido fuerte. Entonces habría una necesidad de que haya un contraste en la estimulación con respecto a otras condiciones también físicas. Entonces eso sería también parte del contexto interaccional. Y bueno, con respecto a la misma interacción, ahí ya entraría lo que es, por ejemplo, el lugar o las personas que se encuentren presentes, ¿no? Digamos, no es lo mismo que una persona te invite a bailar estando en una fiesta, a que te inviten a bailar estando en un paradero o al lado de un semáforo. Digamos, en una fiesta uno dice, sí, vamos a divertirnos. En un semáforo, pues uno dice, ay, no, qué vergüenza, nos van a ver todo el mundo, van a pensar que vamos a pedir dinero. O si una persona te pide que bailar contigo y están caminando, están parados en un carro, en una combi, pues lógicamente, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Te puedes caer, ¿no? Entonces, vemos cómo... entonces, ¿el medio de contacto? No, el medio de contacto... Por ejemplo, cuando hablamos de los ruidos, que alguien te grita y hay muchos ruidos, ahí sí es un medio de contacto el hecho de que haya ruidos o sonidos que interfieran. El medio de contacto sería... Es como cuando estamos... Disculpa, continúa. Es que son condiciones que propician, ¿no? O sea, son condiciones que puedan propiciar la conducta del medio de contacto. En el libro hablaba de que si apagas la luz, no vas a poder interactuar de la misma manera. Por ende, que si hay ruido, no vas a poder interactuar de la misma manera. Ahora bien, entiendo yo este contexto interaccional más enfocado a lo que es la cultura y las personas situacionales que están ahí. Porque en el ejemplo de que te vas a poner a bailar, no es lo mismo que estés en un carnaval, que haya música, y alguien te invita a bailar, a que estés en una ciudad y de nada alguien te invita a bailar. Claro. Tomando en cuenta los contextos, ¿no? Porque si estás, no sé, con tu pareja y alguien te invita a bailar, esa ya para mí sería un contexto interaccional, en el hecho de que ya tienes ciertos elementos que no están interactuando ahí, que no son parte de esa interacción, ¿no? Claro. Con la invitación a bailar. Con respecto a la luz, quería mencionar de que la luz puede ser tanto parte del contexto interaccional como un medio de contacto. O sea, medio de contacto significa que si no hay luz, pues tú no ves. Pero también puede ser parte del contexto interaccional en la medida de que, por ejemplo, si hay luz, si no hay luz, probablemente te asustes más fácilmente. O si hay buena iluminación, probablemente se te haga más fácil estudiar. O probablemente... Claro, la luz podría ser un estímulo de repente, ¿no? O sea, Cantor menciona que no hay que confundir el medio de contacto con los estímulos, pero podría darse un caso, ¿no? De repente, digamos, si tú tienes que presionar un botón cada vez que se enciende una luz, entonces esa luz estaría siendo un estímulo. O volteas a ver un foco y puedes cerrar los ojos. Ajá. Entonces la luz actúa como un estímulo que hace que cierres los ojos. Bueno, esa función ahí. Claro. ¿No? Pero con respecto al fondo... Decía con respecto al fondo, o sea, yo mencioné este ejemplo de que hayan sonidos, parece que hayan sonidos fuertes alrededor. No sé si sea un medio de contacto, porque, o sea, el medio de contacto distal de
ondas sonoras entiendo que es, digamos, el aire, ¿no? Por donde viajan las ondas sonoras y las ondas sonoras mismas. Y digamos, eso permite que haya un contacto como que, o sea, que, digamos, la estimulación del objeto llegue al organismo. O sea, si no hay esas ondas sonoras, pues la estimulación no llega. En el caso de que, por ejemplo, de que hayan varios ruidos, pues la estimulación sí llega, solamente que llegan estimulación de diferentes sitios. Entonces, como que no hay una correcta discriminación de los sonidos, porque hay varios sonidos diferentes dándose a la vez. Entonces, como que, o sea, como que sí se permite, ¿no? Pero como que interfiere en ese sentido. De repente, por ejemplo, si hay sonidos, por ejemplo, que hacen sonido, por ejemplo, ¿no? Varios ruidos más o menos fuertes que suenan pi, 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 y de pronto suena pi, pi, po, pi, pi. ¿No? El po, como que se escucha fuerte, ¿no? O sea, bueno, o sea, se distingue, ¿no? Pero digamos, si tú estás pi, 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 pu, pi, de repente no te das cuenta del pu porque hay varios sonidos similares. Pero si tú estás... Pero entonces los sonidos hay un contraste. Como estímulos, ¿no? Claro, o sea, ahí lo que yo... El medio de contacto puede ser también un estímulo. No, o sea, lo que yo quiero resaltar en este ejemplo es el contraste. O sea, el contraste entre el estímulo con el que estás interactuando y los objetos, digamos, periféricos que pueden generar cierta distracción con respecto al estímulo. Yo ¿sabes cómo lo veo? Yo creo que cuando se da una situación en específica, dependiendo de la situación, la luz puede ser un medio de contacto o también, dependiendo de la situación, es un estímulo. O sea, es como en esa situación se van a organizar los elementos y depende de cada situación en específico. Entonces no es algo inherente, o sea, no es que la luz siempre va a ser medio de contacto, no, va a depender de cuál es el rol que desempeña ese elemento en esa situación en específico, en ese segmento. En ese segmento conductual, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces no podemos decir que la luz siempre es medio de contacto, no. Depende de cómo se organiza en ese momento. Entonces cuando haces el análisis tienes que ver qué rol juega en ese momento y si va a quedar como medio de contacto o por la situación quizás es estímulo. Entonces también el sonido podría aplicarse lo mismo, ¿no? Dependiendo de cómo se organizan cada elemento. Yo en mi proyecto que estoy trabajando estoy analizando las situaciones de consumo de alcohol desde el interconductismo. Entonces ahí también por ejemplo, un factor disposicional puede ser no sé, los lugares oscuros donde las fiestas, ¿no? En esa situación en específico, pero eso no implica que siempre sea un factor disposicional. Por eso es que se hace el análisis de cada situación. Ajá. No sé si te aclaro o no la idea, pero es lo que... Ajá. Está correcto lo que dices. O sea, yo lo que quería mencionar era esta distinción que hace Cantor, ¿no? Claro. Nos habla de contexto internacional, pero cómo este contexto puede afectar al objeto de estímulo, cómo este contexto puede afectar al organismo, o cómo este objeto puede afectar a la interacción en general. Entonces, cuando hablábamos de la oscuridad, cómo esta puede facilitar el miedo, o el lugar, o el estar en un carro, o el estar en un semáforo, ahí estamos viendo cómo el contexto interaccional afecta a la interacción en general, ¿no? Estamos hablando de un contexto amplio, de cierta circunstancia, de condiciones sociales, lugares, personas. Y claro, lo que está haciendo Yair es hacer la explicación teórica de cada uno, pero cuando ya pasamos a analizar una situación, pues ahí se valora de otra forma, ¿no? Se ve si se encaja o no en esa situación en específico. También, bueno, está con respecto al organismo, ¿no? Entonces se entiende también los contextos interaccionales también forman parte del organismo, ¿no? O sea, el estar enfermo,
el estar excitado, el estar, no sé, con dolores, el tener ganas de ir al baño, claro, el hambre, la fatiga, la saciedad. Pero también vemos esto, ¿no? Que dice con respecto al objeto de estímulo. Y en este de acá, en contexto interaccional respecto al objeto de estímulo, el ejemplo que da Cantor es con respecto a una figura y el fondo. O sea, que la figura haga contraste con el fondo. Digamos que, o sea, nos mencionan, ¿no? Si tú observas, por ejemplo, una pelota amarilla sobre una hoja amarilla, probablemente como que no la veas, o sea, no te des cuenta. Pero si ves una pelota amarilla sobre sobre una, sobre una mesa negra, pues ahí sí. Pero ahí ya no sería en sí, o sea, no es medio de contacto porque tú puedes verla, o sea, sí hay un contacto visual, pero no pero en este caso es como que el otro factor periférico, el contexto en el que se encuentra este objeto, o sea, es como que puede ser más fácil o más difícil de distinguir porque hay otros elementos periféricos que pueden generar un mayor o un menor contraste. Eso es lo que yo quiero mencionar con el contexto interaccional con respecto al objeto de estímulo. Okay. O sea, claro, son estos tres tipos, ¿no? Respecto a la interacción, respecto al organismo y respecto al objeto de estímulo. Ya. Bien, ahora, con lo que es la historia interconductual le he puesto próximamente porque esto se ve más en el capítulo siguiente. En este capítulo no se aborda todavía la historia interconductual. Bueno, de hecho son como 9 capítulos que donde va a hablar de la historia interconductual. Ahora, vemos de que Cantor hace todas estas clasificaciones, ¿no? Hace varias clasificaciones de distintos tipos de función de estímulo, distintos tipos de segmento conductual, distintos tipos de sistema de respuesta, distintos tipos de, bueno, funciones de respuesta no la clasifica, distintos tipos de medios de contacto, de contexto interaccional y, bueno, la historia interconductual próximamente. Entonces yo lo que quería hacer era ver este ejemplo, ¿no? Que justo va con el lado de la fiesta, pues, ¿no? Dice así, José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. En este caso 1, vemos que hay un segmento conductual y Cantor nos da esta clasificación, ¿no? Puede ser segmento conductual de proceso, de operación, pueden ser segmentos conductuales prolongados, momentáneos, deliberados y no deliberados. ¿Qué tipo de segmento conductual sería este caso? El caso 1. He puesto 2 casos, 2 ejemplos, y el tercero es para que ustedes inventen un caso. Ya. ¿Se acuerdan de esta clasificación de los tipos de segmento? Está en este capítulo. Dice, hay tipos de segmento conductual y situaciones conductuales. Segmentos conductuales de proceso y operación, prolongados y momentáneos, y de conducta deliberada y no deliberada. Ajá, exacto. Ya. Cuando son segmentos conductuales de proceso y de operación, dice, cuando el bateador le pega la pelota, la respuesta consiste de una operación circunscrita sin cabos sueltos de conducta. Otros tipos de objetos no estimulan la realización de respuestas así definidas y determinadas. Tales actos consisten más bien de procesos y son ilustrados por la conducta implicada en resolver problemas matemáticos o armar rompecabezas. En estos casos, las personas saben perfectamente qué hacer, pero el desarrollo del ajuste involucra varias ejecuciones indeterminadas.
¿Cuál sería el del proceso y el Me de parece un operación? poquito confuso. A mí también. En capítulos posteriores, Ujú. Cantor va a presentar todavía más tipos de segmento conductual. Ya. De hecho, Rives también hace una clasificación cuando habla de estilos interactivos, que también es algo que no está en la obra de Cantor. Ahí Rives hace otra clasificación de tipos de situaciones, ¿no? O sea, el Ujú, segmento conductual sería en general como que toda la situación en la que toda la situación conductual. ujú, Entonces, claro, aquí estaría. El de proceso es más que nada cuando, digamos, tú tienes un objetivo definido, pero ujú, no tienes una ejecución definida de cómo lograr ese objetivo. En cambio, el segmento conductual de operación es cuando tú tienes un objetivo definido, pero también tienes un procedimiento definido. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres Como conseguir, manejar, ¿no? claro, eh, ujú, claro, si tú quieres encender un auto, tienes que meter la llave, mover la palanquita y no sé qué otras cosas, ¿no? Apretar no sé qué. En algunos carros tienes que esperar que se caliente. Pero, o sea, hay una operación definida de lo que tienes que hacer para poder encender el auto. ujú. Pero hay otros procesos donde no hay una operación definida. Por ejemplo, tú quieres hacer un cálculo matemático. Eh, entonces, bueno, hay más o menos un procedimiento de más o menos cuáles son los pasos, pero los números pueden variar, eh, entonces no siempre es la misma forma, entonces como que tú tienes que identificar, ¿no? ¿Cuál es la manera? Y en general, a veces hay ejercicios matemáticos que tienen respuestas diferentes, ¿no? Entonces tienes diferentes formas de resolver un mismo ejercicio. Entonces sería un segmento conductual de proceso. Pero si es más, claro, encender un auto o freír un huevo, entonces ya sería de operación, porque ya está más definido en cómo se consigue el objetivo. Ajá, y en el ejemplo del libro, y ahora entiendo con lo que dices, dice batear una pelota, porque la pelota llega y la bateas, o sea, no hay un proceso como cuando enciendes el carro o realizas otras conductas que se involucran, pues no un proceso, a eso entiendo. No, no, pero en caso de encender el carro sería más de operación, ¿no? Porque es un Claro, procedimiento definido, ¿no? Siempre sigues la ajá. secuencia. Ujú. Escribir También también, otras ¿no? conductas, por ejemplo, claro, escribir, ¿no? Te piden escribe un poema de amor, ¿no? De Entonces puedes operación, escribir el poema, lo puedes hacer de muchas formas diferentes, de claro. muchas, o sea, no hay algo definido de en cómo tienes que hacerlo, ¿no? Solamente algunas pautas generales y es como que en el de proceso hay más creatividad, se puede decir. Y en el de operación ya es un procedimiento estándar. Ajá, sí, 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 me queda más claro. Ujú. En el segmento prolongado es sencillo, ¿no? Es un procedimiento, es algo que dura bastante y en el momentáneo es solamente un ratito, por decirlo, ¿no? Ujú, Digamos, eh, tienes que hacer tu tesis, te va a durar muchos días. ujú, Tienes que cocinar un huevo, te va a durar unos cuantos minutos. ujú. O por ejemplo, aquí en México se alertó de que se va a hacer un simulacro sísmico Ya. desde antes. Claro, Entonces, sería prolongado. Ujú. prolongado, ¿no? Que sería diferente a que cuando suena la alarma, Claro, ahí sería más bien momentáneo. Ujú. Aquí en el ejemplo de Cantor pone que sería un segmento conductual momentáneo cuando vas a una máquina y metes tu moneda, ¡pac! Y bajas la palanca. Y sería prolongado cuando el gato espera a que el ratón salga para cazarlo, porque le toma Claro, más tiempo. claro, Ajá, porque ahí no es, claro, y no está tampoco definido cuánto tiempo tiene el gato que esperar al ratón. ajá, No puede ser que el ratón nunca se... ajá.
No, pensé que en ese sentido, digamos, claro, cuando suena la alarma también sería prolongado, ¿no? Claro, también una dificultad es que no te pone, creo que más que nada es la indeterminación del tiempo que te va a tomar. Mm, claro que asumo que si es un tiempo, que si este tiempo indeterminado es mayor a un día, también se consideraría prolongado. Sí. Pero bueno. Y bueno, los otros son deliberados y no deliberados, que también es sencillo, ¿no? No deliberados más que nada cuando estás durmiendo, si estás borracho, ¿no? Um, en cambio, si estás despierto, ¿no? Sería deliberado. Ese segmento me parece interesante porque de alguna forma también resuelve esto de estar consciente o no consciente, que es algo más mentalista, ¿no? Cuando estás consciente o no de lo que haces, o algo así. Claro. Uh-huh. Sí, que de hecho, bueno, más adelante Cantor da otras clasificaciones, pero sí, o sea, se puede decir, ¿no? O sea, hay situaciones en las que, digamos, un contexto interaccional, de estos estados fisiológicos pueden llegar a definir un tipo de situación. Uh-huh. Entonces, como son formas de clasificar las situaciones. Entonces, si José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él, ¿qué tipo de segmento sería? ¿Sería de proceso o de operación? Pues Depende, mentira. podría ser de los dos, ¿no? Sí. Pues si es de proceso, para mí, o yo entiendo así que si ya tienen como cierto patrón conductual o teoría conductual, puede ser de verla y chocarle la mano cada vez que se vea, o sería ya que no tienen como tanto esa situación de ya un proceso establecido cada vez que se ve organizacional, ¿no? Que puede ser hola, ¿cómo estás? O simplemente no saludar o una mirada. Claro, claro, porque sí es cierto, ¿no? Porque digamos, claro, si es una chica, por ejemplo, a la que le está pretendiendo o así, ¿no? O es una amiga, pero como que es un poquito rochosa, o sea, como que se avergüenza, pero de repente sería más una cuestión de proceso, ¿no? Depende de cómo lo haga. Uh-huh. Pero si es una amiga ya de que le tiene mucha confianza y es como que ya, esto sí, así bailamos siempre, normal. Entonces ya sería más de operación. Pues podría ser cualquiera de las dos. A ver, ¿sería un segmento prolongado o momentáneo? Eso creo que está más fácil. Pues es que también sería lo mismo, porque podría ser prolongado si la amiga la avisó un día antes que iba a ir, y puede ser momentáneo si la ve en ese momento. Sí, pero bueno, en el ejemplo dice, ¿no? José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Entonces, como que está mejor descrito. Momentáneo, entonces. Claro, porque claro, recién la acaba de ver. Uh-huh. Depende Y de bueno, cuánto ¿sería tiempo deliberado o no deliberado? Bueno. Bueno, pero la pregunta es más pues, de si están tomando o no. Claro, podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Le pide estando borracho así hasta las caiguas, o le pide, bueno, está un poquito borracho, sí está tomado un poquito, pero como que todavía, o sea, todavía entiende lo que está pasando a su alrededor. Entonces, no está del todo claro, ¿no? ¿Entiende lo que pasa a su alrededor? O ya está, claro, puede ser. Objeto de estímulo. ¿Cuál sería el objeto de estímulo en este ejemplo? Sería que su amiga le pidiera bailar.
Le pide que baile. Vamos a ver. Vamos a recordar, ¿no? Una cosa es el objeto de estímulo, otra cosa es el estímulo y otra cosa es la función de estímulo. El objeto de estímulo, María. Claro. ¿El estímulo cuál sería? Aquí yo mencioné, Ahí sería que le pida bailar. Puse acá la palabra señal. Ya. Digamos, porque aquí nos da también unos ejemplos, dice una señal visual puede ser un estímulo, ¿no? Entonces podría ser, ¿no? Tal vez ver a María o también podría ser la respuesta de María, ¿no? ¿No? La reacción de María ante la invitación. Porque, claro, no necesariamente el estímulo tiene que ser tiene que elicitar. También puede ser un estímulo, digamos, que el sujeto haya provocado, ¿no? ¿No sería la función de estímulo la reacción a la invitación? Ah, cierto, ¿no? Ajá. Si tienes razón. El objeto de estímulo es María. El estímulo ver a María. Y la función de estímulo es la respuesta de María. La reacción. No, espera. Sería la reacción, bueno, o sea, la reacción sería un estímulo, pero también sería una función de estímulo. Espera, ¿qué? No, ¿te acuerdas que aquí revisando el concepto, según el libro de Cartor, el estímulo es una acción u operación realizada por el objeto con respecto al organismo con el cual interactúa? Rayos. Claro. Lo que puede que yo menciono también puede ser ver a María como un estímulo, porque también hay una parte donde nos da como ejemplo, ¿no? Hay un estímulo como una señal visual o auditiva. Entonces la respuesta sería la reacción ante esa señal, o sea, ante el estar en contacto con un cierto objeto, ¿no? Entonces, claro, entonces el ver a María simplemente ya sería un estímulo de por sí, ¿no? El entrar en contacto. La reacción a la invitación creo que también sería un estímulo, porque también sería... Y claro, sería más una función respuesta, ¿no? Porque... claro, aquí hay que precisar algo, ¿no? Estamos viendo la interacción desde el lado de José o desde el lado de María. Claro. Bueno, si vemos que el objeto de estímulo es María, entonces se entiende que el organismo es José. Entonces los estímulos vienen de María y la función de estímulo es lo que genera María en José. Y las respuestas vienen de José. Y la función de respuesta sería cómo es que José se adapta al comportamiento de María. Aquí está. A ver, vamos a repasar el concepto de objeto de estímulo. Las funciones de estímulo de... No dice. Ya, cualquier cosa puede llegar a ser un objeto de estímulo si mediante interacciones como las que hemos descrito adquiere una o más funciones de estímulo. Ajá, entonces el objeto de estímulo es María. Pero yo creo que el estímulo para esta situación sería la invitación a bailar, y la función del estímulo en este caso ya sería cómo se esté bailando, que también sería parte de la función respuesta.
sería, claro, sería como que tal vez ver esto de acá también nos puede ayudar, ¿no? Yo creo que la función de estímulo sería como que incitar a querer bailar. Bueno, no, bueno, eh, bueno, eh, estimular a bailar o, no sé, apetencia, ¿no? Es como un estímulo apetitivo, por decir. A ver, vamos por partes, ¿no? Porque, o sea, aquí nos habla de 3 tipos de función de estímulo. Puede ser función de estímulo universal, individual y cultural. Ajá. ¿Qué tipo de función de estímulo sería acá? Es que puede ser individual o cultural. Cultural por el tipo de, en este caso, lo que está haciendo el baile, ¿no? O sea, tendríamos que ver qué música está bailando posiblemente. Y en función de esa música que está bailando, como José la baila, en ese momento ya sería individual. O el que la baile, o cómo la baila, sería la función respuesta, ¿no? José. Claro. Y bueno, aunque también podría ser universal en el sentido de que pueda ser o sea, como un estímulo sexual, ¿no? Aunque creo que no, ¿no? No, porque el hecho de que ya haya una connotación sexual, en el ejemplo no viene. Ahí ya sería como que si José tuvo como que, o percibió ya como sexual. Sería razón, me encaja. También nos habla de que las funciones de estímulo pueden ser primarias o accesorias. Se entiende que la función primaria sería las funciones que estimulan el ajuste, mientras que la accesoria sería las acciones que incitan al ajuste, ¿no? O las acciones ante las cuales se ajustan. Pero que accesorias serían las que acompañan, o yo diría también también podrían ser como factores situacionales, pero no se considerarían factores situacionales, sino de como que otros estímulos, ¿no? Digamos. Pero es que tampoco es lo mismo bailar salsa que bailar cumbia, que bailar rock. Y en la función estímulo, por ejemplo, cuando hablamos de accesorios, se van acoplando, acomodando, hasta donde yo sé, tienes que dar como ciertas pautas para el cambio de pasos. Y también podría ser parte de, ¿cómo se llama? De contexto interaccional, ¿no? Aquí dice las funciones primarias son aquellas que son inherentes al objeto. Moverse en este caso, no sé. Ajá. Y la accesoria ya puede ser bailar. Pero tendrías que bailar como la función respuesta, función estímulo sería como baila María y cómo está respondiendo Josué. Por eso, no sé, cuando yo bailo con alguien, me tengo que acoplar a sus pasos. O sea, yo me puedo mover a mi ritmo, pero cuando quieren hacer una vuelta o cuando estamos haciendo otro tipo de baile, ahí es cuando cambiamos, ¿no? No sé si me voy a explicar. Aunque en este ejemplo es más que nada la invitación, más que el baile. No sé. En la primaria, entonces, claro, porque es hablar.
Mm, Claro, sí. Bueno, hablar, ¿no? Y accesorio. ¿Cómo es que decide para bailarlo? Bueno, bueno, la función de estímulo. A ver, me estoy confundiendo un poquito. Mm, Porque, a ver, la parte del estímulo al que se ajusta, ¿no? Ujú. Una función de estímulo que es inherente en un objeto, sobre esta base podemos llamarla función primaria. Ya. Creo que podría ser acá responder a la invitación. Creo que esa sería la primaria. Y accesoria creo que sería más bien caminar, ¿no? Aquí habla como, en el libro menciona algo como condicionamiento, dice, la función de estímulo residente en un pedazo de carne que se relaciona con una respuesta de secreción salival, que sería la primaria, ¿no? La respuesta de secreción salival. Puede hacerse inherente a una campana que es puesta en contacto con el organismo repetidas veces en conexión con la carne. Una función de estímulo de este tipo se llama accesoria. O sea que ser inherente a la campana es accesoria, pero que salive frente a la carne es primaria, función primaria. Es lo que dice el libro. Ya he confundido. A ver, voy a abrir el libro. Está en la página donde estoy. Ok, bueno. 46. Sí, creo que vas a decir algo, Chris. Sí, es aquí porque el objeto de estímulo es María, estímulo para mí sigue siendo como la invitación a bailar. Ya. La función de estímulo ya es el baile. No, pero la invitación es lo que hace José. O sea, José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Ok. Pero ¿quién le pide que baile con él? ¿José o María? No, José pide a María que baile. Claro, por eso se pide que baile con él. José le pide a María. Claro, José le está... Claro. Entonces, el estímulo la función de estímulo sería la invitación a bailar. No, pero invitar a ver, vamos, a ver, mejor vamos primero. Vamos a describir primero la morfología, mejor. Porque estamos primero tratando de escribir la función, pero creo que es más fácil, o sea, primero, claro, generalmente en análisis conductual primero se describe la morfología y luego se describe la función. Vamos a la morfología. La morfología, que sería la respuesta, que es lo que hace José, sería invitar a bailar. Pero la respuesta no sería de María. No, porque, o sea, o sea, María le estamos objeto de estímulo. José sería el organismo que responde. Claro, entonces la respuesta sería invitar a bailar, porque José va a invitar a bailar. Entonces, invitar a bailar está conformado por sistemas de respuesta, como percibir la respuesta, la presencia de María, orientar su actividad hacia donde está María, prepararse, ¿no? De repente se va acercando y
se mueve el cabello, no sé, pues acercarse, ¿no? Que va caminando. Discriminar creo que no. O bueno, puede ser discriminar, ¿no? Diferencia, sí. ¿Será mi amiga María o será alguna otra chica que se parece? Pues puede ser, ¿no? También discrimina. Y luego... respuesta compleja, ¿no? Según el libro. Claro, entonces al final va y ejecuta. Entonces vemos, claro, hay varios sistemas de respuesta que en su conjunto implican el ir a bailar. Entonces sería una respuesta compleja. Claro. Ujú. Entonces, todas estas respuestas serían centrales, porque también nos hablan de que un sistema de respuesta puede ser o bien central o bien periférico. Uh-huh. Pero creo que aquí serían solo centrales. Entiendo que el patrón de respuesta periférica serían como que facilitan la ejecución. Pero, o sea, sería como que otra respuesta. Ya, y precurrente o final. Claro, habría unas respuestas precurrentes, como atender, percibir, discriminar y preparar, y una respuesta final, que sería ya la ejecución. Sí, de acuerdo. Entonces, acá podemos ver que la función de respuesta, ya la acción adaptativa de José ante la presencia de María, uh-huh. Sería diría que sería conseguir un baile con su amiga, ¿no? ¿Cómo se adapta a la situación? No, con su amiga María, ¿no? Ajá. Claro, esa sería la función adaptativa de la respuesta. Uh-huh. Y a partir de eso ya creo que se nos puede hacer un poco más fácil pensar, ¿no? ¿Cuál sería la función de estímulo en este caso? Claro, hay que recordar eso, ¿no? Siempre cuando se analiza un evento, siempre se empieza analizando la morfología. Sí. O sea, primero se describe el objeto, el organismo, los estímulos, la respuesta. Incluso el contexto interaccional se podría analizar ahorita. Y al final, lo último es recién la funcionalidad. Primero la morfología, segundo la funcionalidad. O sea, es como que cuando ya tienes bien claro cuál es la morfología, ahí ya entender las funcionalidades ya es más fácil. En ese sentido creo que sería bueno analizar primero los medios de contacto. A ver, ¿el medio de contacto es distal o proximal? A mí no me ha quedado muy claro lo de distal y proximal. Ya. Bien simple, o sea, proximal es cuando entras en un contacto, por decirlo, táctil o gustativo. Por decirlo, tú para sentir el sabor de algo, ese algo tiene que entrar en contacto directo con tus papilas gustativas. Ya. O para sentir un contacto táctil con algo, ese algo tiene que entrar en contacto físico con tu cuerpo, ¿no? Tiene que juntarse, chocarse, presionarse, rozarse. Ya. En cambio, distal es cuando es a la distancia, o sea, cuando tú lo ves de lejos, o lo escuchas a lo lejos, o lo hueles, pero no está ahí pegadito, ¿no? O sea, no tiene que meterse a tu nariz para que lo hueles, ¿no? O sea, tú lo ves, bueno, no lo ves, ¿no? O sea, si estás por ahí caminando, sientes un olor a pollo a la brasa, o bueno, en el caso puede ser, ¿no? O sientes un olor a perfume, te volteas a ver el perfume y ¡ah! ¡Es María! ¿No? Puede ser. Uh-huh. Ya me queda más Entonces sería distal o proximal. Yo digo que es distal.
Yo creo que es distal. Sí, en realidad es bastante evidente que es distal. No, porque el ver a María, de repente, no sé si la habrá escuchado o si como dije, ¿no? Si olió su perfume, ¿no? Sería distal. Y proximal ya sería recién cuando le acepte el baile. ¿No? Y ya cuando, digamos, no sé, si la toma en la cintura para bailar o no sé, ¿no? El de las manos, ahí ya sería proximal. Pero en la invitación sería más distal. O de repente, ¿no? La saluda con un beso en la mejilla, ¿no? Entonces el beso ya sería proximal para que se pueda dar el beso. Ujú. El contacto. Ahora, el contexto interaccional puede ser respecto al objeto de estímulo, respecto al organismo o respecto a la interacción. Yo creo que es a la interacción, por el hecho de que la está intentando bailar, por ende debe de haber música que permita también bailar. Claro, hay música, en una fiesta. Generalmente en las fiestas suele haber oscuridad, ¿no? Asumo tal vez que la oscuridad puede facilitar la desinhibición, ¿no? O sea, de repente si está todo iluminado, como que te avergüenza que todos te vean. En cambio, si está medio oscuro, entonces como que más fácil, ya no todos me ven, ¿no? Me ven solamente los que están acá a mi alrededor, entonces me animo. Bueno, claro, también a nivel de respuesta del organismo, de repente sí ha tomado un poco, o sea, de repente no tanto al extremo de emborracharse, pero ha tomado un poco, de repente, ¿no? Puede facilitar la desinhibición, ¿no? Y bueno, con respecto al objeto de estímulo, sería más bien, como mencionaba, ¿no? El contraste, ¿no? Si hay de repente imaginemos, ¿no? Lleva una ropa con colores distinguibles. Ujú. De repente, si llevara otra ropa, o podría ser distinguible. Bueno, digamos distinguibles podría ser distinguibles para José, ¿no? De repente esta es una ropa que suele llevar María, ¿no? De repente si fuera una ropa tan poco habitual como que no llamaría la atención, no sé. Su uniforme. O por el hecho de que sea María, ¿no? Sí, bueno, pero el hecho que sea María ya sería más bien parte del estímulo, ¿no? Pero no sería tanto el contexto. La ropa creo que sí sería parte del contexto. Claro, la ropa que está usando María, ¿no? O sea, Para que la reconozcan, ¿no? Sí, entiendo. y bien, ahora sí vamos a la parte un poquito más difícil, que es la función estímulo. Ya teniendo más claro todo, ¿cuál podría ser la función estímulo? Yo creo que la función estímulo sería animar a bailar. O sea, la vio y José se animó a bailar, ¿no? Entonces, el estímulo lo que está generando es que se anime a bailar. Claro. Entonces, creo que esa sería la función estímulo. Y el ajuste, o sea, la función respuesta, sería conseguir un baile con su amiga María. Ahora ya, a partir de esto, ya se nos haría más fácil, ¿no? Pues no sería entonces al revés. Porque si vio a María, se animó a bailar y por eso la invitó. No, pero invitar es la reacción de José, o sea, es lo que José hace.
O sea, invitar es la reacción, es la respuesta de José. El ajuste, digamos, de su respuesta es conseguir un baile, o sea, la función de respuesta, la adaptación, o sea, la función adaptativa de la respuesta es conseguir un baile. Y el efecto que tiene el estímulo, que es la presencia de María, ¿no? Claro, ver a María, pues sería el efecto que tiene verla, sería el animarlo, ¿no? O sea, que se animó a bailar al momento en que la vio. Entonces, claro, ese es el efecto. O sea, cómo es que el ver a María, la presencia de María, cómo afecta a la respuesta de José. ¿Cómo le afecta? Bueno, animándolo a bailar. Ok, sí. Ahora, ¿eso sería una respuesta directa o sustituta? No, una función de estímulo-respuesta directa o una función de estímulo sustituta. Pues directa, ¿no? Sí, realmente sí. Claro. Sustituto entiendo más como que es algo simbólico, ¿no? O sea, no es que tú la veas, o sea, no sería ver a María, sino de repente ver una foto de María, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿es endógena o exógena? Creo que no. Es sencillo. Endógena es más que nada cuando es una respuesta proveniente de... No, el estímulo proviene del interior del organismo, ¿no? Es una relación interoceptiva o propioceptiva. Exógena es más bien cuando el estímulo es externo. Exógena. Uh-huh. Es de inherencia unitaria o inherencia múltiple. Unitaria, ¿no? Puede ser. Aunque yo creo que podría ser múltiple, porque, o sea, hay aquí dos estímulos, ¿no? Ver a María, o sea, la presencia de María y luego la reacción de María a la invitación, ¿no? O sea, son dos estímulos. Oh, bueno, pues sí. Porque, claro, lo entiendo como que inherencia múltiple es cuando responde a varios estímulos a la vez, ¿no? Sí. Claro, su respuesta de invitar es como que contingente tanto a la presencia como a la aceptación. Sí. Y bueno, ¿es una respuesta, es un estímulo de ajuste o es un estímulo auxiliar? Espera, aquí me acabo de confundir. Un ratito. Ah, ya me di cuenta de mi confusión. Esto de primarias y accesorias va acá. O sea, esto no va en primarias, esto va acá. Responder a la invitación sería no, espera, ¿qué estoy haciendo? Sería de ajuste. Y caminar en la fiesta sería auxiliar. Claro, porque caminar como que es una respuesta que acompaña la respuesta al estímulo de ajuste. Sí, es lo que estaba pensando. Sí, esto de primaria y accesoria no es eso, o sea, primaria es como decir función de estímulo individual, o sea, universal, es la función de estímulo que se da al primer contacto, y accesoria sería la función de estímulo que se da con estímulos con los que ya tienes una historia de interacción. Exactamente. Okay. Claro, yo me he confundido. Claro, entonces sería accesoria porque es su amiga María, o sea, ya tienen una historia de interacción. Aunque también podría ser primaria si es que lleva algo nuevo, ¿no? Una ropa nueva, ¿no? Pero lo veo más como accesoria en realidad. No, primaria creo que O no. si es la primera vez que la invita a bailar. Puede ser.
Pero, a ver. No, pero por lo que yo veo, aquí lo que plantea es que primaria es cuando se da el primer contacto con el objeto, por lo que entiendo. Ajá. Se da más que nada con respuestas más que nada fisiológicas. Sí, eso dice. Cuando son inherentes al objeto. En cambio, las accesorias, una reacción condicionada, puede lograrse que cierto objeto adquiera la función. Claro. Por eso habla de lo de la carne. Cuando el perro saliva, sería una función primaria. Pero cuando se asocia o se puede hacer inherente a una campana, ya sería accesorio. Claro. Por eso, yo estaba confundiendo lo de primaria y accesoria con de ajuste y auxiliar. Claro, pues sí, es. Ahora ya vemos la última, ¿no? Hay una función de estímulo, ¿es evidente o no evidente? Bueno, evidente es cuando tú puedes identificar fácilmente el estímulo elicitador. Y no evidente es cuando no se identifica claramente cuál es el elicitador. Que bueno, ¿sería evidente o no evidente? Yo me iría por evidente, ¿no? Porque es observable cómo la interacción entre María y José sucede. Sí, realmente es evidente, ¿no? Se ha sido bien claro cuál ha sido el estímulo elicitador, ¿no? Entonces, sí, sería evidente. Entonces, bueno, hemos podido analizar un primer caso con todo, ¿no? Había puesto este segundo caso, que es David patea una pelota hacia un arco, hacia una portería, quería cambiar, hacia una portería en el momento justo en el que el arquero se distrae durante los juegos florales que hacen cada año en su colegio y para el que ha practicado mucho con su salón meses antes, porque sabía que irían a verlo sus padres y los padres de sus compañeros del colegio. Ese es otro caso que puse, pero como ya son más de las 11, creo que lo dejamos aquí por hoy, o no sé si quieran. Lo dejamos por hoy. No sé qué dicen. Yo pienso que está bien dejarlo hasta aquí por hoy. Y las preguntas que hice que ir para la otra semana también. Sí, ya sería como para hacer un repaso, porque el Kahoot medio como que, o sea, parece que el Kahoot quiere cobrarnos, pero hay un método, me parece que hay una forma de, por decirlo, como de sacarle la vuelta al Kahoot. Ya. Voy a probar, tengo el presentimiento de que me va a funcionar. Ya, me dices si sale para hacer más preguntas. Sí. Ya. Ya, entonces, a ver, para la próxima semana, a ver, ya entramos a la sección 3. Hoy día, ¿cuántas personas hemos estado? Judas, Cristian y Arali. Creo que solamente vamos a ser cuatro personas en el círculo de lectura, parece. Arali. Arali. Sí. Es que no lleva tilde. Yo pensé que era Arali. Arali es. Siempre me dicen por de otra forma, pero bueno. Yo también tengo en la universidad una amiga que se llama Aleli, pero se escribe Aleli, o sea, porque me lleva tilde. Aquí en México me dicen Arali, me dicen. Y yo, Arali. Que ya debe ser por latín. Sí. A ver, yo creo que para la próxima semana podríamos leer el capítulo 4 y 5, que es historia interconductual y evolución interconductual versus capacidad innata. Me parece que los capítulos no son tan extensos. Muy bien. Sí, me parece bien. Sí. Serían capítulo 4 y capítulo 5 para la próxima semana. Una cosa. Habíamos acordado inicialmente hacer las reuniones cada 2 semanas. Sí. Pero se está como que modificando, ¿no? Ahora es, o sea,
un poquito por lo que dijeron, ¿no? O sea, la cosa de ver 3 capítulos por semana es mucho. Y digamos, y si yo les digo para verlos de aquí a 2, entonces sería mejor acortarlo, ¿no? O ver un capítulo o 2 capítulos de una semana. Depende, ¿no? Si es un capítulo largo como este, porque el capítulo 3 es largo, se puede ver en una sola sesión. Si es un capítulo corto, se pueden ver 2 capítulos, ¿no? Como el 1 y el 2 que vimos la semana anterior. Y así, ¿no? Hacer reuniones semanales. Originalmente se pensaba hacer cada 2 semanas, pero creo que no es tan práctico, porque si decimos cada 2 semanas, al final solamente leen durante la última semana. Entonces, al final no ayuda tanto como se esperaría. Y si decimos para leer y bueno, 1 o 2 capítulos por semana creo que es mejor, porque 3 capítulos sí creo que era demasiado. No solamente para leer, sino también para analizar en la reunión. Y yo creo que el capítulo 4, entonces para la próxima semana, capítulo 4 y 5 creo que está bien. Muy bien, entonces ya nos vemos la otra semana, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, creo que Gracias, buenas noches. porque son 2 por semana, son 4 en 15 días. Ya voy a cortar la grabación, ya estoy grabando.